Verde, verde, verde como el agua clara. Cuando me miro en tus ojos, mi corazón se dispara, mi corazón se dispara. Dame vida y un camino de regreso. Siento que no tengo nada cuando no tengo tus besos, cuando no tengo tus besos. La plantita que tú riegas crece, que crece, que crece, y en mi pecho reverdece, verde como el ancho mar, verde como el ancho mar. Vuelve, vuelve. La historia de la marihuana se remonta al año 8000 a.C. Según los estudios arqueológicos, en esta época la marihuana ya era cultivada. Muchos estudiosos la han venido considerando la primera planta que el ser humano cultivó. Los primeros escritos sobre el uso del cannabis fueron obra de uno de los pilares de la medicina china, el emperador Yen-Nún. A partir del año 1500, María fue expandiéndose gradualmente por todo el mundo. Mahoma permitió el cannabis pero prohibió el alcohol. Fue utilizada como moneda de intercambio entre colonias. La mismísima Declaración de Independencia de Estados Unidos fue impresa sobre papel de cáñamo. Incluso las primeras banderas norteamericanas fueron confeccionadas a base de esta planta. En España se cultivó durante varios siglos, sirviendo para la confección de vestidos, velas navales, piezas de barcos, cordajes, papel, incluso las velas de Cristóbal Colón. El cannabis se extendió al hemisferio occidental en 1545, cuando los españoles lo importaron a Chile para emplear su fibra. El cannabis se cultivaba en 1611 en las colonias americanas de Jamestown y Virginia, y en 1629 en Nueva Inglaterra. Aunque el principal destino del cultivo durante el periodo colonial era la producción de cuerda, existen datos de que los colonos conocían sus propiedades psicoactivas. George Washington cultivaba cáñamo en Mount Vernon, y una lectura detallada de sus diarios puede llevar a la conclusión de que separaba las plantas hembras para su uso medicinal. Durante la década de los 20 del pasado siglo, proliferó el uso de marihuana en Estados Unidos debido a la ley seca y a la exposición de los soldados a la sustancia durante las campañas en América Central y el Caribe. A mediados de los años 60, con la llegada del movimiento psicodélico, se extendió rápido y masivamente entre la juventud americana y europea, asociada inicialmente a actitudes contestatarias y movimientos contraculturales. Si hasta entonces los productores de marihuana habían sido México, Colombia y algunas zonas del Caribe, a partir de la década siguiente, el primer productor mundial pasó a ser Norteamérica. Además de poder fumarse, las variedades canábicas sirven de manera más eficiente para varias industrias. La producción de ropa, comida, casas, muebles, aceite nutritivo, forraje para animales, biomasa para calefacción, jabón, champú, sacos, aislantes, plásticos, fieltros, pinturas, barnices, combustibles y lubricantes, geotextiles contra erosión, campos de cultivo para purificación de agua, enriquecedor de suelo. Estos son solo algunos de los usos que podríamos darle a esta planta hoy en día. ¿Cómo es posible que una planta tan útil fuera protagonista de una de las prohibiciones más cuestionadas de la historia? Mary Jane,
¿Cómo es posible que una planta tan útil fuera protagonista de una de las prohibiciones más cuestionadas de la historia? Estados Unidos, año 1910. En Nueva Orleans, era habitual ver en los locales de jazz a fumadores de cannabis. A su vez, los mexicanos tenían una buena aceptación al cannabis. Aquel año, mormones que habían visitado México regresaron a Salt Lake City con esta planta. La transformación de posición estadounidense frente a la marihuana. Al analizar la historia se puede percibir como un gesto bastante raro, incluso esquizofrénico. Estados Unidos pasó de vivir un romance idílico con el cannabis a promover enérgicamente su prohibición, castigo y cuasi satanización. Sin duda existe un eslabón perdido que no aparece en la historia oficial y que tiene que ver con la presión de las corporaciones. William Randolph Hearst era el propietario de Hearst Company. Era un periodista extremadamente rico, dueño de una corporación de empresas relacionadas con la prensa y debía su fortuna a la industria papelera. También controlaba un mediano monopolio de aserrerías y madererías. En aquella época, el papel también se originaba a base de fibra de cáñamo, solo que la fabricación, usando este material, requería mucha mano de obra. Esto beneficiaba a la industria de Hearst. Sin embargo, en la década del 30 hubo muchos avances en tecnología y se creó el descortezador mecánico, que facilitaba un 100% la obtención de papel a base de cáñamo. El señor Hearst se vio amenazado por una materia prima que reduciría costos, sería más ecológica y de mejor calidad. Entonces inició una campaña en contra del cannabis, atribuyéndole valores inmorales, asociándolo con inmigrantes mexicanos, asociando su uso a la delincuencia y crímenes y afectando la imagen colectiva de la planta de manera negativa. Mediante el uso de sus empresas periodísticas, como el San Francisco Examiner, con su importante conglomerado de medios, logró atribuir a la planta una imagen temible, en base a estudios arbitrarios que beneficiaban su propósito. Esta influencia en la opinión pública dio el puntapié inicial a las corrientes prohibicionistas con motivos puramente económicos. Sin embargo, distaba aún del propósito. Necesitaba reunir más poder. DuPont, una importante empresa petroquímica que en ese momento patentaba fibras como el nylon y no le agradaba mucho la idea de competir con la industria del cáñamo, ya que si ésta se expandía, hubiera tenido pérdidas estrepitosas. DuPont tenía la patente del ácido sulfúrico, muy contaminante, pero utilizado en grandes cantidades en el proceso de la pasta de papel obtenida de la madera. Con este motivo encubierto como bandera, se alió a quien era su gran cliente, la corporación Hearst. Con este motivo encubierto como bandera, se alió a quien era su gran cliente, la corporación Hearst. Juntos tenían influencia en las más altas jerarquías de poder político y financieros, como Andrew Mellon, el principal proveedor de recursos financieros de DuPont. La sobrina de Mellon estaba casada con Harry Anslinger. Este señor, durante la ley seca, trabajó para el gobierno, en el que estaba prohibida la venta, fabricación y transporte de licor. Anslinger quería que el consumo estuviera penado. Pensaba que era la única manera de que las personas obedecieran la prohibición de alcohol. Esta prohibición de alcohol generó muchas muertes, atentados, inseguridad y violencia. Además, dio una fuerza inimaginable a la mafia con su referente Al Capone. Anslinger recomendaba que se prohibiera el cultivo de cáñamo en los Estados Unidos. Quality? You know, the same thing happened under prohibition of alcohol as is happening now. Under prohibition of alcohol, deaths from alcohol poisoning, from poisoning by things that were mixed in with the alcohol, the illegal bootleg alcohol, went up sharply. Similarly, under drug prohibition, deaths from overdose, from adulterations, from adulterated substances. Now that shows the absurdity of it. During prohibition, when I was a teenager, alcohol was readily available. Bootlegging was common. Any idea that alcohol prohibition was keeping people from drinking was absurd. There were speakeasies all over the place, but more than that.
We had this spectacle of Al Capone, of the hijackings, of the gang wars. There are an enormous number of innocent victims now. You've got the people whose purses are stolen, who are bashed over the head by people trying to get enough money for their next fix. You've got the people killed in the random drug wars. You've got the corruption of the legal establishment. You've got the innocent victims of the taxpayers who have to pay for more and more prisons and more prisoners and more policemen. You've got the rest of us who don't get decent law enforcement because all the law enforcement officials are busy trying to do the impossible problem. Generó muchas muertes, atentados, inseguridad y violencia. Además, dio una fuerza inimaginable a la mafia con su referente Al Capone. Anslinger recomendaba que se prohibiera el cultivo de cáñamo en los Estados Unidos. La diseminación de aterradoras historias sobre el cannabis era una manera de darle al cáñamo un mal nombre. La indignación moral es siempre más efectiva si está soportada por unos pocos intereses establecidos. Con la llegada de la legalización del alcohol y la crisis económica, Anslinger vio peligrar su puesto de trabajo. Se preocupó por su departamento y empezó a buscar un enemigo que amenazara al país. Así, la Oficina Federal de Narcóticos creó el problema de la marihuana, que estaba basada en conjeturas y rumores en donde la verdad objetiva y el método científico brillaban por su ausencia. Fue un político ruidoso y tenaz que defendería los intereses de Hertz y DuPont, enarbolando la bandera de la moral, el patriotismo y las buenas costumbres. Dio en el Congreso encendidos discursos contra el cáñamo, pero nunca pudo presentar una prueba o un solo estudio científico que apoyara su tesis. Repitió una y otra vez que era una droga terrible, que provocaba agresividad y que debía ser prohibida. Cuando le presentaron informes médicos que decían que era imposible que tal planta provocara agresividad, sino justamente todo lo contrario, que aplacaba el ánimo, dijo entonces que era una planta antipatriótica, pues no permitiría tener buenos soldados. Así, el trío Anslinger, DuPont y Hertz, con la ayuda inestimable de la mafia y congresistas corruptos a sueldo de ella, consiguió que en 1937 el cáñamo fuera prohibido en Estados Unidos. A partir de ahí, se produjo un efecto dominó que haría que la planta acabara, tras miles de años de convivencia pacífica con el ser humano, prohibida prácticamente en todo el mundo. Si algún país quería tener buenas relaciones con Estados Unidos, tenía que incluir tan extraña prohibición entre sus leyes, arruinando a miles de familias de agricultores y obligándose a producir o comprar productos más caros y contaminantes. No debemos olvidar un colectivo que apoyó en todo momento y con todos los medios a su alcance la prohibición legal del cáñamo. La mafia americana. Tras haberse enriquecido desmesuradamente gracias a la ley seca, que prohibió el alcohol una década antes, quería una nueva materia ilegal que diera lugar a un boyante mercado negro, como sucede siempre que se prohíbe una sustancia. El rotundo fracaso que había supuesto la ley seca, dejando a su paso cientos de muertos y 200.000 ciegos por beber alcohol adulterado, no fue lección suficiente para que la sociedad americana no cayera nuevamente en la trampa de un negocio muy dañino socialmente, pero al mismo tiempo muy lucrativo para una minoría codiciosa y sin escrúpulos. Hasta los años 30, cuando incluso drogas mucho más peligrosas, como la cocaína y la heroína, se vendían libremente en las farmacias bajo receta médica y control sanitario, el problema social de las drogas no existía. De igual forma que el cáñamo, utilizado en sus mil formas, no llamaba la atención porque una minoría lo fumara. Fue la prohibición la que consiguió llamar la atención de los jóvenes, al tiempo que se les negaba toda información objetiva sobre el origen del problema, haciéndoles caer en la doble trampa de ofrecer una sustancia a la que posiblemente no hubieran hecho caso de no estar prohibida, y hacerla deseable, especialmente en la adolescencia, por el mero hecho de prohibírsela.
if you want a good smoke, try one of these. Of course, if you're afraid. That's bitter. That's more like it. I know you like that. Really, you will. And just take a puff of it. Right here, to your knee. The next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. ¿A quién beneficia esta situación? A los narcos que sacan ganancias de una planta que la misma tierra hace germinar. Como los árboles, como algo natural, que por el orden de las cosas es ilegal. Beneficiando a las mafias, sacando provecho de lo natural. Sacando provecho de lo natural. Lo que se puede controlar es lo legal. ¿Cómo terminar con el narcotráfico? Dándole a María un marco regulatorio. Lo que es legal se puede controlar. Como el whisky en los Estados Unidos, como Canadá, la producción de licor. A revocarse la ley seca al imperio de Al Capone, pronto comenzó a debilitarse. ¿Quién será acaso el valiente que entienda que el 33,5% de la población adulta fuma tabaco? Que él mismo dejó 100 millones de víctimas en el siglo XX. La nicotina es la principal razón por la cual el cigarrillo es la droga más adictiva y totalmente legal. Es un veneno que fumas incluso de manera pasiva. Un veneno legal y publicitado, aceptado y regulado. 2,5 millones de personas en Argentina beben alcohol en exceso. La edad de iniciación es de entre 11 y 12 años. El 7% de la población argentina son alcohólicos abusadores. El 7% son tomadores compulsivos. En cuanto al consumo de drogas, el alcohol se encuentra en el primer lugar con un 37%. El alcohol ocasiona el 50% de los accidentes de tránsito, siendo perfectamente legal. El sistema actual de clasificación de drogas está mal concebido y es arbitrario. El tabaco causa el 40% de todos los males tratados en un hospital, mientras que el alcohol es culpado por más de la mitad de visitas a una sala de emergencias. Ambas sustancias perjudican además a la sociedad de otras formas, dañando familias, acaparando la atención de la policía. Hay drogas peligrosas dentro de la ley. ¿Por qué persiguen una planta que fue calumniada durante años para permitir que miles de narcos sigan llenándose los bolsillos? ¿Quién será el valiente que no le tema a las industrias tabacaleras, farmacéuticas, textiles? ¿Quién será el valiente que entienda que María no causa adicción física? Que María no mata como muchos están empeñados en demostrar. ¿Quién será el valiente que derrumbe esta metodología sistemática de tratar datos falsos, estudios científicos tergiversados, mintiendo a toda una sociedad? ¿Quién será el valiente que se atreva a comprobar? ¿Quién será el valiente? Hasta 1830, todos los libros de textos escolares en Estados Unidos estaban impresos en papel de cáñamo. Los primeros mapas, Biblias e incluso la Constitución estadounidense fueron impresas en este material. En algunos estados del país era obligatorio el cultivo de cannabis en los siglos XVI y XVII, debido a los enormes beneficios que esta planta implicaba como materia prima. El cáñamo fue fundamental para la navegación durante siglos, ya que el 90% de las cuerdas que se utilizaban en esta práctica eran elaboradas con este material. Antes de la introducción del algodón en 1820, el 80% de la ropa y telas en general eran elaboradas a partir de esta planta. Los primeros registros de cultivo de cáñamo datan de hace por lo menos 5.000 años en la antigua China. La mayoría de las obras de Rembrandt, Van Gogh, Monet y muchos otros se pintaron sobre canvas hechas a base de cáñamo. En 1916, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos predijo que para 1940 todos los libros serían impresos en cáñamo, lo cual implicaría que no se tendrían que talar más árboles. Algunas de las pinturas y barnices de mayor calidad eran elaboradas a partir de las semillas de cannabis hasta 1930.
Henry Ford, fundador de la fábrica de autos, construyó su primer modelo de automóvil utilizando cáñamo como principal materia prima. Estaba diseñado para operar con combustible, también generado a partir de esta planta. Está confirmado que una hectárea cultivada con cáñamo produce 4 veces más papel que el mismo área plantada con árboles y que el proceso de extracción requiere entre 4 y 7 veces menor esfuerzo en maquinaria, lo cual se traduce a su vez en menor contaminación. La presión de la élite prohibicionista y de los grupos de ultraderecha que ellos financiaban condujo que el 12 de agosto de 1937, sin un debate público ni investigaciones científicas previas, y con un discurso de Anslinger cargado de prejuicios clasistas, elitistas y racistas, el Congreso norteamericano aprobara la Marijuana Tax Act, prohibiendo el consumo, posesión y comercio de cannabis a nivel federal. Durante la sesión en la cual se aprobó la prohibición en 1937, estuvo presente la Asociación de Médicos Americana, haciendo notar su descreimiento y oposición a la idea de prohibir esta sustancia, que en ese momento era utilizada con fines terapéuticos. En ese año, en la Gran Manzana, Fiorello LaGuardia, uno de los alcaldes más célebres de la historia de Nueva York, se opuso firmemente a la ley anti-cannabis. Prohibition cannot be enforced for the simple reason that the majority of American people do not want it enforced and are resisting its enforcement. That being so, the orderly thing to do under all form of government is to abolish a law which cannot be enforced, a law which the people of the country do not want enforced. Dudando de los argumentos del gobierno federal, encargó un estudio científico objetivo a 31 investigadores. En 1944, luego de una investigación que demandó 6 años y el abordamiento desde diferentes perspectivas médicas, sociológicas, psicológicas y farmacológicas, el resultado dejó en evidencia que fumar marihuana no conducía a un comportamiento violento o antisocial, ni causaba deseos sexuales incontrolados, ni alteraba la estructura básica de la personalidad. Anslinger y la corporación periodística de William Randolph Hearst ya tenían un plan estratégico para generar un estado de opinión desfavorable hacia María. Este estudio no gozó de difusión. La prensa amarillista y los esfuerzos de Anslinger para desviar el tema de la prohibición y legislar los guiones de Hollywood con una gran cantidad de films como Reefer Madness o Marijuana, The Devil's Weed, promoviendo la satanización de la marihuana. Y aunque lo hacían de una manera que hoy nos parece cómica o altamente caricaturesca, lo cierto es que fue una movida bastante eficiente para generar una percepción profundamente negativa entre la población. Básicamente el discurso giraba en torno a conceptos bastante rudimentarios, pero que para la sociedad de ese momento fueron más que suficientes. The deadly narcotic, more deadly, is the menace of marijuana. Básicamente el discurso giraba en torno a conceptos bastante rudimentarios, pero que para la sociedad de ese momento fueron más que suficientes. En esos años se vivía un enfrentamiento a nivel político, ideológico, económico, social, militar y tecnológico.
en donde dos superpotencias deseaban implementar su modelo de gobierno en todo el planeta. La Guerra Fría. Aprovechando la Guerra Fría, el gobierno especuló con una conspiración que aseveraba que los países comunistas trataban de drogar a los estadounidenses. Anslinger declaró que el uso de cannabis hacía que los consumidores lleguen a ser tranquilos y pacifistas, perdiendo el deseo de luchar. Este señor logró endurecer aún más la prohibición en 1951 con la ley Box, que agravaba las penas por posesión de cannabis. En 1956 logró que se aprobara la Ley de Control de Narcóticos. Era la ley federal de Estados Unidos más dura de todas las promulgadas en esa materia, poniendo al cannabis en la misma categoría que la heroína. 2 años después, se hizo de público conocimiento un estudio que realizó la Asociación de Médicos Americana y la American Bar Association. En él se consideraba contraproducente la política de drogas llevada a cabo por el gobierno y se hacía hincapié en investigar curas para la adicción en vez de castigar como medio de prevención y cura. La respuesta de Anslinger fue acusar a los investigadores de convivencia con los traficantes, irresponsabilidad y antipatriotismo. Estados Unidos continuó censurando estudios contrarios a sus criterios. Anslinger era el caballito de batalla de una élite muy afianzada en el poder, y su labor prohibicionista continuó con muchísima fuerza. En 1961, Anslinger se presentó en la ONU y utilizó la influencia de Estados Unidos para que los países unificaran sus diferentes acuerdos sobre las drogas en un tratado único e inflexible, ilegalizando el cannabis en todo el mundo. Estas restricciones internacionales se legislaron para eliminar totalmente el uso mundial del cannabis en 25 años. En 1962, Anslinger es despedido por el presidente Kennedy. Aunque no hay evidencias, se ha venido diciendo que Kennedy fumaba habitualmente cannabis en la Casa Blanca. Sin embargo, la prohibición fue promovida desde muchos sectores que veían perjudicados sus intereses.